Bienvenidos a Tutoriales Tripillón. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo a partir de esta fotografía vamos a conseguir un efecto de lápiz bastante realista y que difiere al método que habitualmente vemos en los tutoriales que hay circulando por la red. Otra imagen que podemos ver como ejemplo sería esta. Como veis, el efecto que se consigue del lápiz, como digo, es bastante realista y que podría pasar perfectamente por un dibujo hecho a mano. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Vamos a partir de esta fotografía. Como veis, es una fotografía con contrastes muy suaves, donde no tenemos negros puros ni unas luces excesivamente blancas. Hay zonas que son inevitables, como es el caso de estas arrugas interiores, donde tenemos zonas muy oscuras, pero lo solucionaremos después. Bien, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora en otros tutoriales, que lo que conseguimos viene a ser este efecto de aquí, un efecto que en cierta manera sí tiene apariencia de lápiz, pero se ve bastante irreal. Es un método con el cual muy rápidamente duplicaríamos la capa, pasaríamos a escala de grises el documento y la capa duplicada la ponemos en modo de fusión sobre poner color y le aplicamos un desenfoque gaussiano al gusto para conseguir el efecto que estamos viendo. Pues con el tutorial que vamos a ver, lo que yo voy a intentar es conseguir un efecto bastante más realista y que difiere por completo del método al que he hecho referencia. Elimino esta capa y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa dos veces pulsando Control J. Estas dos capas las voy a desaturar. Para desaturarlas pulsaré Control Shift más U o me vengo al menú de aquí arriba, Imagen, Ajustes, Desaturar. Desaturo también la otra. Una vez tengo las dos capas desaturadas, antes de continuar, desactivo el ojo de las dos capas y me sitúo en la capa fondo. Ahora voy a añadir una capa nueva aquí abajo en la paleta de capas, la cual voy a llamar fondo, o base, mejor para no confundir con la capa que ya tenemos como fondo. Y esta va a ser la base de nuestro lienzo. Pulsamos D para tener los colores por defecto en la paleta de colores y voy a rellenarlo de color blanco, para lo que voy a pulsar Control más la tecla retroceso o borrado, de manera que nos va a rellenar el lienzo con el color de fondo de la paleta de colores, de los colores que tenemos por defecto. Hecho esto, pulsando Shift más F5 y aquí para rellenar voy a rellenar con un motivo. Me voy a motivo personalizado, abro la paleta de motivos y en el botoncito que tenemos aquí arriba a la derecha voy a escoger papel en color. Me dice que si deseo sustituir, le digo que sí, ok. Y de estos voy a escoger el que aparece aquí abajo, en el medio, que se llama blanco con textura. Doy ok. Y ya tenemos el papel de fondo que nos va a servir para darle luego ese realismo que vamos buscando en el efecto de lápiz que vamos a hacer dentro de unos instantes. Vuelvo a activar el ojo de las dos capas que tenemos hasta ahora. Esta capa la voy a renombrar como base efecto y esta otra la voy a renombrar como efecto lápiz, puesto que es en la que vamos a aplicar el efecto al que estoy haciendo referencia. Ahora nos vamos a venir aquí arriba a filtro, artístico, lápiz de color. Con esto vamos a conseguir darle esa textura que hemos visto al principio del vídeo y que le daba ese realismo a el efecto lápiz que vamos buscando. En anchura de lápiz le voy a dar 1, puesto que a mayor anchura de trazo nos daría un trazo que podría llegar a quedar bastante irreal y que esto iría en función del tamaño de la imagen. Entonces, al no tener una imagen de dimensiones muy grandes, no es necesario subir esta anchura. Presión de trazo, tenemos que ir regulando de manera que nos ofrezca una textura equilibrada. Entonces, por ejemplo, en 10, aunque nos da una textura por toda la imagen, es una textura bastante exagerada. Por eso, yo lo he dejado en el 8, y aunque vemos ciertas zonas que quedan demasiado oscuras, es algo que solucionaremos ahora más adelante. Entonces, anchura de lápiz 1, presión de trazo 8 y brillo de papel 0, puesto que si subiera el brillo del papel, aunque vamos a conseguir que el efecto que estamos buscando aquí se vea algo mejor, más adelante nos perjudicará en el proceso que vamos a seguir.
doy OK, y ahora, una vez aplicado este efecto, voy a invertir la imagen pulsando Control más I, y esta capa la voy a poner en modo de fusión superponer. Como veis, ya tenemos prácticamente conseguido lo que veíamos al principio del vídeo. Tal como decía, vemos que las zonas más oscuras que teníamos en la imagen original no llegan a verse por completo. Pero esto, como digo, lo vamos a solucionar ahora después. Antes de nada, vamos a mejorar un poco el efecto viniéndonos a la capa base efecto. Aquí le vamos a aplicar una capa de ajuste de niveles viniendo aquí abajo en la paleta de capas. Le doy a niveles. Primeramente marco el icono de crear máscara de recorte y con esto lo único que vamos a hacer es subir un poco las luces, o lo que es lo mismo traernos el regulador de aquí de la derecha hasta el principio de la curva. De manera que hemos conseguido que haya más transparencias en el efecto que vamos buscando y que el efecto de lápiz, como digo, sea bastante más realista. Hecho esto, podemos cerrar y vamos a centrarnos en lo que decía de arreglar las zonas que han quedado más oscuras y donde no se aprecia textura alguna. Seleccionamos la capa base efecto y ahora vamos a coger la herramienta lazo viniendo aquí o pulsando L. Seleccionamos ahora con esta herramienta todas estas zonas más oscuras. No es necesario que nos ajustemos perfectamente. Pulsando Shift añadimos más selecciones y seguimos seleccionando las zonas que nos van faltando. Y hecho esto, pulsamos Control C para copiar esta zona en la capa base efecto. Nos situamos sobre la capa efecto lápiz y aquí vamos a pegar encima pulsando Control V. Esta capa la renombro como zonas oscuras. Ahora, al igual que hicimos antes, nos venimos a Filtro, Artístico, Lápiz de color. Y aquí le vamos a subir la presión del trazo para que nos saque la textura que tenemos ya en el efecto anterior que hemos venido dando. Podemos subirle un poco la anchura del lápiz si queremos para conseguir que se vea un poco más. E incluso subirle el brillo del papel. Por ejemplo, por aquí. De manera que nos muestre parte de la textura. Damos OK y hacemos lo mismo que hicimos con la capa efecto lápiz. La ponemos en modo de fusión, superponer y invertimos la imagen pulsando Control I. De esta manera ya hemos conseguido que se vean las zonas que teníamos tan oscuras con algo de textura. Si acercamos la imagen, vemos que hay zonas que quedan oscuras y no nos viene bien, pues añadimos una máscara de capa viniendo aquí abajo. Ahora cogemos la herramienta lápiz pulsando B y con botón derecho vamos a coger este pincel de aquí, una dureza de un 20 aproximadamente, color negro como color frontal y voy a subir un poco el tamaño del pincel con una opacidad del 100% y voy a ir borrando un poco lo que sería en los bordes. Pulsando la barra espaciadora saco este menú para ponerla al 100%. Hecho esto, voy a crear un grupo con lo que llevo hecho hasta ahora. Selecciono la capa zonas oscuras y pulsando Shift voy a marcar sobre la capa base efecto para seleccionarlas todas. Ahora pulso Control G y ya tenemos este grupo, un grupo que llamaré grupo lápiz. Abro el grupo y me sitúo en la capa base efecto. En esta capa lo que voy a hacer es hacer doble clic sobre su miniatura para sacar las opciones de fusión avanzada de la capa. Con esto lo que vamos a conseguir es mostrar la textura de lienzo que hicimos al inicio del tutorial en la capa base. Me vengo aquí abajo a capa subyacente y pulsando Alt voy a abrir un poco el regulador de blancos hacia la izquierda, de manera que, como veis, se está mostrando la textura que teníamos del lienzo en la capa base. Ahora cojo el regulador de negros y me lo llevo a la izquierda hasta el final, consiguiendo esa claridad que suele darnos un dibujo a lápiz. Y, evidentemente, dándole y buscando ese realismo que vamos buscando desde un principio para conseguir un efecto de lápiz en condiciones. Damos OK y aquí ya hemos terminado dentro de este grupo, con lo cual podemos cerrar el grupo. Ahora voy a hacer una combinada de lo que llevamos hecho hasta ahora por encima del grupo lápiz, pulsando Control Shift Alt más E. Esta la renombro como combinada
Y con esta lo único que vamos a hacer es hacer un cerco todo alrededor, eliminando esta parte de textura y que quede visto todo lo que sería el lienzo que hicimos en la capa base para que quede un dibujo más bonito. Entonces voy a añadir una máscara de capa abajo en la paleta de capas y ahora con la herramienta lápiz que ya tenemos y color frontal como color negro y una opacidad del 100%, pulso botón derecho, le doy dureza 0, voy a reducir el lienzo para poder trabajar mejor y ahora aumentando el tamaño del pincel a un tamaño que sea bastante grande para conseguir unos bordes más difusos, comienzo a borrar lo que serían las orillas. Para poder visualizar lo que estamos haciendo, primero he de desactivar el ojo del grupo anterior. Como veis, me he pasado. Pues nada, deshacemos lo hecho hasta ahora y empezamos de nuevo. Ahora sí, empiezo a darle en lo que sería la orilla. Y como veis, voy recuperando la zona del lienzo inferior para darle ese realismo que vamos buscando. Puedo aumentar incluso un poco más el tamaño del pincel para buscar un poco más de transparencias en la orilla del dibujo. Para cambiar la visualización del lienzo, lo que he hecho ha sido pulsar F. Bien, pulso barra espaciadora, botón derecho y ponemos a píxeles reales. Si nos fijamos, veremos que la temperatura de color de la capa base es más rojiza que lo que llevamos hecho hasta ahora. Bueno, pues esto lo vamos a solucionar fácilmente. Estando en la capa que estamos ahora mismo, nos venimos aquí abajo a añadir capa de ajuste y aquí le vamos a añadir una capa de ajuste de equilibrio de color. Aquí lo que haremos es subir un poco los amarillos en tonos medios. Antes de nada, que no se me olvide, le damos al icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa combinada. Y como decía, le voy a subir un poco los tonos amarillos, ¿veis? Si fuese subiendo, lo que haríamos sería virar el color del lápiz y, aunque queda un efecto bastante bonito, no es lo que vamos buscando. Lo que vamos buscando es igualar con la capa de base. Entonces, le voy a dar hasta -10 hacia los amarillos y le voy a subir un poquito en los rojos, hasta aproximadamente 9-10. Vale. Entonces, si ahora mismo desactivase el ojo, vemos que lo que traemos hecho hasta ahora son unos grises neutros, bastante fríos, y una vez aplicado el equilibrio de color, ya tenemos una igualdad en toda la temperatura de color de la imagen al completo. Bien, pues esto sería todo. Espero que el tutorial os haya gustado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.